modificaciones para saber si lo tenemos que volver a apuntar. No, es el mismo. Es el mismo, es que no hemos terminado con él. Ok, ok. De hecho, no tienen que volverlo a graficar, ¿eh? Nada más díganme de favor los datos que teníamos. Aquí teníamos 1 kilo, aquí ¿cuánto teníamos en la RB? 2.43 megas. Aquí era 3.3 o 4.7. 4.7 4.7. kilos. Acá ¿cuánto era? ¿20 qué? 29.4 volts. Aquí era 2.2, si no me equivoco. Sí. RL. De 5.1. Ok. Y todos los capacitores son de 10 micros, ¿verdad? Sí. Este circuito lo simplificamos y nos quedó de la siguiente manera. Sí, quedamos que sigue siendo 1 kilo, sigue siendo BS, 2.43 megas. Y aquí teníamos el paralelo de 4.7 y 5.1. ¿Cuánto nos da, jóvenes? El paralelo. $2.4459 kilos. ¿Cuánto, perdón? Si lo hice bien, es de 2.4459 kilos. Es probable que sí, déjame verificarlo. $2.45 en números cerrados. 2.446. Así, ¿sí? Sí. Ok, perfecto. Sin embargo, jóvenes, teníamos un circuito interno del transistor, el cual nos lleva a lo siguiente. Teníamos una RX, una RPi, CPi, CMU, RMU, MBPi, RO y por último RC y BO. ¿Sí? Nótese que en vez del transistor, es decir,
esto que tengo encerrado corresponde exactamente a esto. ¿De acuerdo, jóvenes? Que era el circuito interno del transistor. No lo copien todavía, espérenme, déjenme decirles. Hablábamos de que RO es extremadamente grande y si ustedes se fijan, como todo este punto está a tierra, es lo mismo que si lo separamos, las tierras, para efecto de simplificar el circuito. ¿Sí? Entonces, observen ustedes que RO está en paralelo con R minúscula C. Pero RO, jóvenes, ¿cuánto dijimos que vale? Por ahí lo tienen, se los anoté. Dijo que iba desde 100 kilos hasta 1 mega. Exactamente. Entonces, fíjense bien, en el menor de los casos tendríamos 100 kilos. En paralelo con 2.446, pues prácticamente RO se comporta como circuito abierto, si se fijan. Es decir, el paralelo de estos dos nos va a dar 2.44. Háganlo y verán que sí es cierto. Eso es en el mejor de los casos. Si hablamos de los 500 kilos que les dije que tomamos como referencia normalmente, pues lógicamente nos lleva a un valor con mayor razón que tiende al infinito, comparativamente hablando. Entonces, se comporta como circuito abierto. ¿Sí, Beltrán? Sí, no, nomás iba a confirmarle que sí, lo acabo de hacerlo y pues tiene razón. Digo, sí, es prácticamente casi nada la diferencia con la Con resistencia. el 244.6. Bueno, entonces, jóvenes, de ahí podemos decir sin temor a equivocarnos que vamos a considerar que esto es un circuito abierto y que por ende desaparece la RO. ¿Sí? Luego, hablamos de RMU, que dijimos que vale beta veces, 5 veces beta, el valor de RO. Entonces, pues si hablamos de 100 kilos, lo multiplicamos por 5 y luego por la beta del transistor, que si no mal recuerdo, creo que habíamos hablado del beta igual con 200. ¿Sí? Pues lógicamente, jóvenes, este resistor va a ser un resistor extremadamente grande. Por tal motivo, también su comportamiento es de circuito abierto. Vayan anotando eso que les estoy comentando, para que no se les olvide el porqué. Luego, nos vamos a los capacitores, jóvenes. Probablemente recuerden ustedes que la impedancia de un capacitor, ZC, es igual a 1 en J omega C. Pero ¿cuánto dijimos que valen los capacitores CPI y CMU, jóvenes? CPI vale 25 picofaradios y Muy CMU bien. 8 picofaradios. Entonces imagínense, vamos a ser conservadores. Vamos a decir que omega sea igual con 10 kilos y que C sea, voy a poner el más pequeño, 8 picos. ¿Cuánto nos va a dar esta impedancia, jóvenes? ¿Cuánto nos da el valor de la impedancia? Nos da de 12.5 megas. 12.5. Yo pienso que no. Según yo, nos va a dar 0.8 gigas u 800 megas. ¿Sí?
Oh, sí, tienes razón. ¿Cuánto dijimos que fue? ¿12.5 qué? Megas. Efectivamente. 12.5 megas. Entonces, como ven, es una impedancia aún así extremadamente alta. Por lo tanto, se comporta como circuito abierto. Y también esta, si ustedes sacan ahí el dato, también se va a comportar como circuito abierto. Luego entonces, aquí tenemos un BP. Pero además, jóvenes, dijimos que RX es del orden de ¿cuánto? Es menor de 1 que 1. Ok, Sí, de sí. unas cuantas décimas de ohm. Por tal motivo, ahora nos vamos a la contraparte. Si esas décimas de ohm le estamos sumando con el equivalente al por lo menos 1 kilo, pues lógicamente esta se desprecia, se considera como un corto. De tal manera, jóvenes, que todo este circuito que tenemos acá, que lo simplificamos a este equivalente de corriente alterna, ya incluyendo el circuito interno del transistor, nos lleva a un circuito tan pequeño como este. Nótese que estas dos están en paralelo y que bien podemos decir que es Rin igual a Rb en paralelo con Rp. ¿Sí? Y con eso ya podemos, sin mayor problema, jóvenes, sin mayor problema, trabajar para encontrar VO. Entonces, fíjense bien, vivarachos, tenemos que Vp pues no es otra cosa más que una división de voltaje. Luego entonces será Ds que multiplica a Rin entre Rs más Rin. ¿De acuerdo? Por simple división de voltaje. ¿Estamos de acuerdo o hay dudas? Se vale preguntar, ¿eh? Profe, ¿la Rin es igual a qué? El paralelo de Rb con Rp. Ah, ok, gracias. Profesor, ¿Sí? disculpe, si me podría dar unos 2 minutitos para apuntar el circuito, es que lo voy a apuntar, pero no sé si se acuerda que nos dijo que o lo apuntáramos al ratito, digo, para poder seguir escuchando la Ok, explicación. perfecto, háganlo, háganlo. Me Gracias. dicen nada más de favor cuando terminen para seguir. Sí, gracias. Listo, profesor, ya lo apunté muchas veces. Okidoki. Bueno. Entonces, como ven, ahí en la parte superior del lado derecho dijimos que por división de voltaje simplemente Vp
Es lo que tenemos ahí. Y luego de la segunda parte del circuito, diremos que VO es igual, fíjense bien, esto es una malla, pero debido al sentido de la corriente, se vuelve negativo y será igual a Gm por Vpi y por Rc. ¿Sí? Pero como Vpi es todo lo que está arriba, diremos que VO será igual con menos Vs que multiplica a Rin en Rs más Rin y que a su vez multiplica a Gm por Rc. ¿De acuerdo, jóvenes? Sí, profesor. Bueno, si mandamos B hacia el otro extremo de la igualdad, pues lógicamente va a pasar dividiendo. Entonces le ponemos por lo que VO en Vs es igual a lo que habíamos dicho que es la ganancia, jóvenes. Y esto es una ganancia de voltaje, porque estamos manejando voltajes a la entrada y a la salida. Y esto es igual con menos Rin en Rs más Rin, que multiplica a Gm por Rc. ¿Pero a qué dijimos que es igual Gm? También lo tienen ahí anotado. A 1 entre R, E. Prima. Prima, perdón. Entonces será Rc entre R', jóvenes. Y esta ecuación que tenemos aquí, es la ecuación de la ganancia de voltaje de este circuito. Ahora sí, con esa ecuación, pues ya sustituyamos todos los datos que tenemos ahí para encontrar cuánto va a ser la ganancia del amplificador. Es decir, por cuánto se va a multiplicar Vs para obtener un voltaje VO. De aquí, pues lógicamente, jóvenes, lo primero que debemos detectar va a ser R'. Pero la R', ¿a qué dijimos que es igual también? A 25 milivolts entre ¿Sí? la ICQ. Perfecto. Por lo tanto, del circuito de polarización vamos a obtener el valor de ICQ. Y eso ustedes lo saben hacer. Entonces, háganlo por favor y me dicen a qué es igual ICQ.
Me da de 2 miliamperes, profesor. 2 miliamperes. Okidoki. Espero que a los demás también. Ok, ya obtuvimos 2 miliamperes. Por lo tanto, jóvenes, nos encontramos con que la R' vale 12.5 ohms. ¿Sí? Y la Rp, que dijimos que es igual a beta veces la R', será igual con 2.5 kilos. ¿De acuerdo? Si algo no se entiende, díganme, jóvenes, porque luego a veces yo supongo que todo está claro y a la hora de la verdad todo es mentira. Por mi parte, todo bien, profesor. ¿Y los demás qué me dicen? Valdés, ¿cómo vamos? Bien, solo que a mí ICQ me dio de 1.95 miliamperes. No sé si haya metido algo mal o no sé, pero me dio ese No, resultado. es probable que ande por ahí en la aproximación, ¿sí? Yo hice el cálculo también así cuando puse los datos, muy superficial, pero lo hice para 2 miliamperes. Okay. Entonces, no hay mayor problema. Realmente la diferencia también va a ser mínima en caso de que tú estés correcto, ¿sí? Acuérdense que estamos considerando de alguna manera la aproximación de la IE con la IC, con ICQ. Entonces, bueno, tenemos pues que nos dio 2.5 kilo ohms ya la RP. Por lo tanto, jóvenes, sin mucho buscarle, déjenme voy aquí arribita porque si no ya no me da espacio. Nos encontramos con que la RIN será igual con, ya dijimos que es RB con RP, 2.43 megas en paralelo con 2.5 kilos. Entonces RIN es aproximadamente 2.5 kilos. ¿De acuerdo? Sí, profesor. De tal forma, pues, que A será igual con menos 2.5 kilos entre la suma, que va a ser 3.5 kilos, que multiplica a 2.446 kilos entre 12.5. Y nos dice que A es igual con menos ¿cuánto, jóvenes? De menos 0.7142. No puede ser. A ver, déjame checar si no me equivoqué en algo. Sí, según mis cálculos nos debe dar cerca de 100, poquito menos quizás. Está bien, a lo mejor 70 y algo. Me preguntó la ganancia ya total, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es que pues, la RI nos dio de 2.5 aproximadamente, ¿verdad? Sí.
La RS es de 1 kilo, ¿no? ¿La qué, perdón? La RS. Es de 1 kilo. Ajá, es que pues en la calculadora le pongo 2.5 entre 1 más 2.5 y me da 0.7142. A ver, vamos a ver bien fácil. 2.5 entre 3.5, ¿cuánto nos da? 0.7142. Por eso le digo, no Punto sé. 7143. Ok. Punto 7143. Ahora, ¿cuánto nos da 2.446 kilos entre 12.5? 139. Por punto 7143. A mí me dio, profe, menos 0.139. A ver, déjenme, voy a hacer la cuenta. Da menos 139.77 según mis cálculos. Sí, a mí también. ¿Sí? ¿Así? Entonces diremos que A es aproximadamente menos 140, jóvenes. En números cerrados. ¿De acuerdo? Eso es lo que arroja como factor de multiplicación todo lo que es el circuito que tenemos aquí. Bueno, en cuanto a ganancia ya sabemos cuánto nos dio. Pero ahora lo que necesitamos saber, jóvenes, es cuánto vale BO. Si recuerdan BO, dijimos que debe ser el equivalente a la famosa máxima excursión. Es decir, BO igual con una doble P y tiene dos posibilidades. Una que es 2 veces ICQ por R minúscula C, o la otra es 2 veces BCEQ. ¿Cuál dijimos que es la válida? Si no mal recuerdo, nos ha dicho que la menor, ¿no? La menor, claro que sí, la menor. Entonces, jóvenes, saquen estos dos datos y me dicen cuánto va a valer la máxima excursión o BO. De pico a pico. ¿Será cierto que nos da eso? Uno de ellos sí me dio eso. Sería calcular el otro. Deme un minuto. Un minuto.
Bueno, el otro nos va a dar alrededor de 29, jóvenes. Sí, alrededor de 29. Entonces, lógicamente, ese es el voltaje de salida que podemos esperar de este circuito. Como máximo. A partir de ahí nos podemos ir hacia abajo, no hay mayor problema. Recuerden que la máxima excursión es el máximo voltaje de salida que podemos obtener de ese amplificador sin recortes. ¿Sí? No sé si lo anotaron, si no, anótenlo. PP igual a máxima excursión, donde esta es el máximo valor de voltaje de salida de un amplificador sin recortes. De este amplificador particularmente. La máxima excursión es el máximo voltaje de salida de cualquier amplificador. En este caso nos dio 9.785 particularmente. Pero sí hay que tener en cuenta siempre eso. Entonces, ojo, jóvenes. Esto quiere decir que para que nos dé ese máximo voltaje de salida, pues tenemos que pensar también en un máximo voltaje de entrada. ¿Sí? Entonces, fíjense bien. ¿Puedo borrar de aquí para abajo? Sí, profesor. Sale. Fíjense bien un detalle ahí interesante. Nos encontramos con que BO es igual a A veces BS para este caso. No por BI, sino por BS. Sí, porque es lo que estamos excitando. Pero ya sabemos que BO es igual a 9.785 como máximo. Por lo tanto, de aquí BS será igual a BO en A. Y esto, ojo, entre la magnitud de A, si ustedes gustan, no hay ningún problema. Y esto va a ser 9.785 entre 140, que es la magnitud de la ganancia que nos arrojó. Por lo tanto, jóvenes, BS máximo ¿a cuánto va a ser igual? A 69.89 milivolts. Prácticamente 70 milivolts. ¿Sí? Esto es lo máximo que le podemos asignar a BS para que nos dé un máximo valor como el que tenemos ahí. Si le damos un valor mayor a estos 70 milivolts, jóvenes, nos va a dar recortes. Otra vez. Entonces, cada vez que hacemos un circuito, tenemos que estar conscientes, un amplificador, claro, tenemos que estar conscientes de que nos debe dar la señal simétrica, de que no debe haber recortes. Sin embargo, a veces vemos los ejercicios en los libros y nos ponemos a resolverlos y nos da una cantidad, pero si lo llevamos a la práctica nos encontramos con que hay recortes y muchas de las veces no sabemos a qué se debe. Bueno, pues lo que se debe hacer buenamente es verificar cuál es la máxima excursión que arroja ese amplificador, ver si multiplicado por la ganancia nos lleva ese dato y si estamos con un valor apropiado para ello. Sin embargo, jóvenes, es importante hacer una aclaración. Esto que tenemos aquí, todo esto, son cálculos matemáticos y como tales son valores ideales. Que la única forma de que podamos obtener verdaderamente esos resultados es teniendo un laboratorio totalmente adecuado para ello, que esté aislado, que no tenga interrupciones de ningún tipo, que no haya variaciones de temperatura, que no entre polvo, que no traigamos cargas electrostáticas en las manos, en la ropa, en el cuerpo y en todo.
que el tipo de iluminación sea totalmente constante, que no tenga variaciones, en fin, un laboratorio, pues que yo creo que muy pocos existen en el mundo. De los que pudiéramos hablar está el de de Texas Instruments, por ejemplo, ¿sí? El de probablemente National Instruments, el de la NASA, y párenle de contar. En los demás que tenemos aquí en el resto de América quizás, va a ser punto menos que imposible que tengamos un laboratorio en las características. De tal forma de que cuando vamos a la práctica física en el laboratorio, jóvenes, se supone que le podemos asignar hasta 70 milivolts, pero si vamos, nos vamos a dar cuenta que nos va a dar recortes. Y diremos, bueno, pero ¿por qué está dando esos recortes? Porque la punta del osciloscopio está censando todas las cargas electrostáticas que hay en el medio ambiente, jóvenes. Y que a la hora que vamos a hacer la prueba, lleva una de impurezas como no se imaginan, que al censarlas también las amplifica, las multiplica, jóvenes. Así de sencillo. Luego entonces, para efecto práctico, físico, se recomienda cuando hacemos prácticas en el laboratorio que le asignemos en el mejor de los casos una tercera parte del valor máximo que nos arrojaría este análisis. Si para este análisis nos dice que para ese amplificador le podemos aplicar hasta 70 milivolts, hay que ponerle un máximo de 20, jóvenes, para que veamos que efectivamente amplifica. Al ponerle 20 y lo multiplicamos por 140, pues lógicamente vamos a tener 2.8, perdón, volts quizás, si le ponemos 20 milivolts. Si le ponemos 70, a lo mejor vamos a tener los 9.78, pero con unos recortes horribles. Entonces, para efecto práctico, no quiere decir que no funcione. Sí funciona, y funciona muy bien. El problema, como les mencioné, son todos los elementos externos que nosotros no podemos controlar ahí en el laboratorio. ¿Sí? Generalmente yo les sugiero a los estudiantes cuando estamos haciendo las prácticas que le asignen valores más pequeños, incluso ni siquiera 20. A veces les digo, con 10 milivolts es para efecto nada más de verificar que efectivamente amplificó 140 veces. ¿Sí? Pero estamos viendo la señal simétrica, la estamos viendo muy bonita. Ya si le damos más, va a llegar un momento en que no vamos a llegar a los 70, quizás a los 35, a los 30, a los 40, ya nos está empezando a dar recortes. Entonces habrá que cuidar, para evitar esos recortes hay que bajar la máxima excursión y con base en ello, obviamente, bajar el máximo voltaje asignado al circuito. ¿Preguntas, jóvenes, o dudas? Sin embargo, para efecto práctico y matemático, jóvenes, está perfecto esto, ¿eh? O sea que si nos encontramos en un libro con un ejercicio a resolverlo, no vamos a decir que hay que bajar la señal a la tercera parte, no. Este resultado arrojó, ese es el resultado. Nada más recuerden, es un resultado ideal. Profesor, Sí, Beltrán. en el caso de pues que simuláramos una práctica de este estilo, no habría problema también, ¿verdad? Porque no hay problema porque también es ideal. Ok, perfecto. Exactamente. Entonces, al simularlo, se van a dar cuenta que sí da lo que estamos calculando. ¿Sí? Y lo que van a ver ustedes, como les decía, si la señal de entrada es algo como esto, pues la de salida la van a ver ustedes así. ¿Sí? Esa es la cuestión. O sea, sé que si ponemos los dos canales del osciloscopio, vamos a tener la señal así. La de salida. Contra la de entrada, que es esta parte roja. ¿Sí? Bien, jóvenes, ¿preguntas o dudas? Es decir, además de que pues se amplifica, se invierte. Sí, no es precisamente que se invierta. Lo que sucede es que todos los elementos del circuito, más los internos, hacen que esta señal de entrada sufra un corrimiento de 180 grados. No siempre son los 180 grados, pero no nos toca verlo ahorita. Lo vamos a ver probablemente en el siguiente curso. O incluso, si se acuerdan,
en circuitos veíamos algo más o menos parecido ahí, donde, si se acuerdan, en los circuitos de segundo orden, cómo veíamos que los resultados oscilatorios se recorrían hacia adelante o hacia atrás cierta cantidad de grados o de radianes, ¿sí? Entonces ese es el desfasamiento que sufre, el desplazamiento. Pero en condiciones ideales para este tipo de amplificadores se desfasa a 180 grados. Por eso es que la señal se ve invertida, o por eso es que nos marca la ganancia como un valor negativo. No significa que la ganancia sea negativa, jóvenes. Significa que la señal de salida, proporcionalmente hablando, es negativa con respecto a la de entrada, pero se debe a ese corrimiento de 180 grados que sufre. ¿Sí? ¿Nos queda claro? Sí, profesor, muchas gracias. Y en el osciloscopio así se ve, ¿sí? Así se ve, invertida. Bien, jóvenes, pues entonces por hoy le dejamos ahí. Gracias por su presencia. Mañana seguiremos con esto. Ok, profesor, muchas gracias. Nos vemos mañana, que tenga un buen día. Que descansen, Hasta hasta mañana. luego.